Tenía pocas semanas de ordenado sacerdote, hace ya de eso 11 años. Y recuerdo que en la parroquia donde colaboraba como vicario cooperador, un hombre de unos 55 años me buscó después de la celebración de la Eucaristía de la mañana. Llevó un cassette y me pidió una grabadora. Me dijo: padre, yo quiero que oiga este cassette. Lo pusimos y se oía la voz de una mujer. Me explicó, una hija de él, religiosa, vivía en zona de misión en el África, y allí, en medio de las palabras que le decía en el audiocassette, se escuchaban expresiones que invitaban a su papá a no dejarse doblegar por el licor. Entendí que este hombre que tenía frente a mí era un alcohólico. Entendí de su lucha de más de 25 años. Entendí también por las palabras de su hija religiosa en el audiocassette que era un hombre que había perdido su hogar, que había perdido su trabajo y que estaba perdiendo claramente su autoestima, su autovaloración. Recuerdo en esas primeras semanas de ordenado que yo le dije: lucha, tú eres capaz de cambiarte, puedes convertirte. Y él me mostraba sus manos, las juntaba, y era como un temblor fino que acompañaba esas manos que estaban allá, y decía: Padre, yo quiero, pero no puedo. Y lo decía con mucha fuerza. Y recuerdo que dejó rodar una lágrima por su mejilla y me dijo: Padre, esto es superior a mí. Y entonces, oyendo la historia de él, empecé a entender la complejidad del tema que hoy vamos a abordar. Tuve un par de encuentros con este hombre, conocí algo luego de su familia, y luego por esos misterios de la existencia me enteré que este hombre, en una de esas prendas, había llegado a la casa, se había acostado, se levantó unas horas más tarde, ya en el día, no había dormido lo suficiente, todavía tenía viva la prenda, entró a la ducha, el jabón estaba en el piso mojado, lo pisó, se resbaló, se dio en la cabeza y allí terminó su historia. Esa sencilla historia que les narro a ustedes, me parece a mí que es la historia del ser humano, la historia del hombre y de la mujer que durante siglos y siglos, con distintos sentimientos, con distintas pasiones, ha luchado, a brazo partido a veces, hasta el heroísmo, a veces con triunfos, a veces con derrotas, contra una circunstancia, una situación, una pasión particular que le doblega y no le deja tranquilidad. Oyendo esa historia, yo me hacía esta pregunta: ¿será que es posible la conversión? ¿Será que lo que el Señor, por boca de Marcos capítulo 1 versículo 15, conviértete y cree en el Evangelio, es palabra de verdad? Y si es palabra de verdad, ¿por qué a este hombre le ha costado tanto? Pero piensen en una segunda historia. Una mujer que visité hace ya varios meses, entrada en años, tenía cáncer. Como por variar, y las estadísticas de los estudios médicos cada vez prueban más claramente la relación entre una persona que tiene cáncer y algún tipo de rencor prolongado en los años. Y es que cuando uno tiene una rabia contenida, eso por algún lado tiene que salir. Y normalmente somatizamos esos sufrimientos y vienen a aflorar en nuestra vida a través de enfermedades. Pues esta señora no podía pasar a su esposo. Eso ni con Alka-Seltzer. No se lo tragaba. Me decía una hija: padre, está bien que no ha sido el mejor, pero es que es un odio enfermizo. Es un odio. La señora estaba enferma, sabía que se iba a morir. Fui a hablar con ella y me dijo: padre, es que yo veo a este hombre, sale a la calle y descanso, pero apenas siento que entra, como que todo se me revuelca. Yo siento como una desazón interior, y eso que dormimos en piezas distintas, yo aquí adelante, él en la última atrás, pero es una rabia, es un dolor.
decía ella, y de verdad que sí. No lo podía ver, decimos nosotros, ni en pintura, ni la foto. Pero mira tu situación, tu enfermedad, mira que te puedes morir. Padre, sé que me voy para los infiernos, me lo jalo, y esa es la satisfacción mía, me lo jalo, que se pudra conmigo, que se queme conmigo. Y cuando uno oye eso, uno dice, ¿hasta dónde es capaz de llegar un ser humano cuando está lleno de rencor? ¿Hasta dónde es capaz? Hablamos, te voy a dar la absolución, pero lo vas a perdonar. No puedo. Yo te quiero dar la absolución, pero ¿cómo te la doy? Vas a tratar de perdonarlo. No quiero. Y yo buscaba como una salida. Pero te vas a ir con esto. No importa, pero me lo jalo a él. Allá seguimos peleando al otro lado. Uno ve una realidad y uno decir, esta frase de Jesús, del Evangelio según San Marcos, y que nos dirán este miércoles de ceniza, conviértete y cree en el Evangelio, será posible la conversión. Dos historias muy simples, la de un hombre y una adicción, el alcohol, la de una mujer y una pasión, el rencor. Y estos dos ejemplos a manera de introducción para tocar el tema de hoy, la conversión. La palabra conversión la hemos asimilado normalmente como cambiar, y hablamos de un cambio desde adentro. Miren, todo en la vida cambia y todo en la vida es dinámico. Ahora, cuando ustedes salgan de este auditorio, los invito a que en su casa miren una foto de ustedes cuando tenían 1 año. Miren la foto de ustedes cuando cumplieron los 15. Miren la foto de ustedes el día del matrimonio. Y miren una foto, la más reciente que tengan de ustedes. Y mirando 3 o 4 escenas, uno dirá, ay Padre, cómo nos cambia la vida. Ay Padre, cómo nos cambia el tiempo. Algunas podrán decir, Padre, una muñequita muy desabrida, ahora estoy en una moneda como picarona de pronto. De pronto puede haber alguna que tenga su picante. El común de la gente va a decir, Padre, ya las arruguitas las tiene que disimular uno. Ya Padre, cuando me río ya no es a carcajada abierta, sino jo, 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 para no arrugarme mucho. Je, je, je. Es la realidad, la vida nos cambia. No nos damos cuenta, todo cambia. Yo veo ese desfile de autos antiguos por la avenida del Poblado en los días de las fiestas de las flores, porque los tienen organizados. Pero también he visto esos carros antiguos así, ocasionalmente veo uno algo rodando por la calle, una cafetera, ¡pla, pla, pla! Y de pronto uno piensa, fue un último modelo. Pienso en una casa muy famosa, aquí muy cerca, en Laureles. Le decían la casa del millón. Ahora usted por 1 millón que le mostraran la foto de la casa nomás. De pronto una foto, un paisaje bonito. Ni una puerta le entregan a uno, ¿cierto? Y ahora uno la ve, yo no sé si haya cambiado, pero hasta hace algún tiempo en un botadero de basura. Lo material cambia. Lo físico humano cambia. ¿Cómo no va a cambiar el corazón? La ley de la vida es cambiante, la ley de la vida es dinámica. Y cuando hablamos de conversión, es una necesidad imperiosa en el espíritu humano estar nosotros transformándonos, renovándonos. Muy duro, sin embargo, es cuando en una discusión entre esposos, de pronto dicen 30 años luchando con tu terquedad y no vas a cambiar. Y él le contesta, y a mí no me vas a cambiar, yo no cambio. Yo no sé que a usted no les ha pasado, yo hablo de otros matrimonios, de otras señoras afuera, seguramente a usted no les ha pasado. 30 años uno dice, luchando por cambiar una persona. ¿Qué hay? Esta palabra, conviértete, cambia interiormente, cree en el Evangelio, cree en Jesús. Tiene sentido para nuestra vida. Vamos a empezar entonces y vamos a desarrollar esta reflexión como en 3 momentos.
a partir de frases muy puntuales que vamos a acompañar. La primera afirmación: nunca buscaremos la luz si no nos descubrimos en oscuridad. Nunca buscaremos la luz si no nos descubrimos en oscuridad. No hay un mayor problema de un alcohólico, de un drogadicto, que cuando él afirma, no, es que yo no soy alcohólico, yo lo dejo cuando quiero, déjalo, pues no, es que no quiero. No, mamá, es cuento que te dijeron que yo marihuanero no, de vez en cuando, suave. Hay lo normal, hay para los exámenes en la U, para estar todo pilo. Pero no, que marihuana, no, que respeten, vieja chismosa, despéguela. No hay peor ceguera que la de aquel que no quiere ver. No hay peor sordera que la de aquel que no quiere oír. Miren, esto aplicado en la realidad del Espíritu nos lleva a lo siguiente: yo no busco cambio de vida si en mí no reconozco pecado. Hoy la palabra pecado es impopular. Algunos dicen, eso es invento de la iglesia, eso no existe. Otros dicen, no, esos son complejos de culpabilidad, tienes que liberarte dentro de las modernas escuelas de la psicología, tú tienes que superar todos esos complejos, pecado no existe. Y entonces cuando uno abre un periódico o enciende el televisor y ve como tantos dramas humanos, ¿eso será fruto de qué? Si el pecado no existe, si el egoísmo no existe, si el desamor no existe, si la injusticia no existe, si el engaño no existe. Lo primero que hay que comprobar es esto: no buscaremos luz si no nos descubrimos en la oscuridad. No buscaremos Salvador si no nos descubrimos sometidos a la ley del pecado. Pablo es muy luminoso cuando afirma, clara y bellamente, dice, el que diga que no tiene pecado, miente. Podríamos decir algo, el que diga que no tiene pecado, no se conoce a sí mismo. No se conoce a sí mismo. Uno mira mucho en los demás, pero a veces mira muy poco en uno mismo. ¿Sabe qué aprende uno? Que casi siempre que uno juzga, se equivoca. Yo voy a decir algo, el pecado más común que yo he conocido, ¿saben cuál es? El de juzgar a los demás. Aquí podría preguntar, levante la mano, la persona que nunca en la vida ha juzgado a nadie. Y entonces la gente empieza ahí como a rascarse pero para abajo, ¿cierto? El apóstol Santiago dice que el no peca por la boca, es varón o mujer perfectos. Uno murmura de otros aquí, o murmura acá, o murmura acá en el corazón. Es una realidad, y uno está juzgando y ve la falla en el otro, pero uno no se ve su propia falla. Y es la realidad del mundo. Primera afirmación, tenemos que reconocer que en la vida del ser humano hay pecado, hay oscuridad. Dentro de ese punto hay una frase bellísima de San Pablo: el fruto del pecado es la muerte. Si el fruto de la gracia es la vida, el fruto del pecado es la muerte. Hay la muerte biológica, que es la cesación de las funciones normales, de cerebro, de corazón, la respiración se para. Pero hay la muerte del espíritu. Cuando hablaba en estos días con una mamá cuya hija de 14 años intentó quitarse la vida, piensa uno, es una muerte del espíritu. Cuando hace algún tiempo acompañaba una charla en la Universidad de Antioquia y en el alma mater han habido más de 10 suicidios en el año 2004 de la comunidad universitaria, es una muerte del espíritu. Cuando uno ve personas que no tienen como sueños, esperanzas, como les he compartido algunas veces en la Eucaristía de Televida, yo digo que son como esa película zombie, muertos que viven, que se bañan, desayunan, montan el metro, compran ropa, van a trabajar, vuelven a la casa en la noche, pero muertos. Vive una vida de pecado, es que vacío, falta de norte, sin sentido, oscuridad, una insatisfacción, una inconformidad permanente, un estar llenándonos
porque no encontramos qué nos puede dar realización. El fruto del pecado es la muerte. Si no entendemos esta afirmación, no vamos a entender qué es conversión. Y el ser humano hoy en día no quiere saber de muerte, ni de pecado, ni de mal. Es más, hemos tratado de oscurecer como ese concepto. El Papa ha dicho en su magisterio esta palabra: el hombre perdió la noción, la conciencia de pecado. Uno a veces en la cultura propicia frases que han hecho carrera: pórtese mal para que pase bien bueno, ¿cierto? El que peca y reza, empata, ¿cierto? Son frases que de alguna manera buscan relativizar como la experiencia del pecado. Ese es un pecadillo, fantástico, pecadillo. Voy a decir algo: la gran equivocación humana, la gran frustración del hombre, ¿saben cuál es? No es uno fracasar laboralmente, no es uno equivocarse en la elección de la pareja y dañar el matrimonio, no es uno equivocarse en un negocio y tenerlo que cerrar luego. El gran fracaso humano es cuando no encuentra el norte de su vida y, extraviado buscando 1000 seguridades en la vida, se olvida de Dios. El gran fracaso humano es el pecado. No hay pecadillos, hay pecado, la frustración, el fracaso del proyecto humano. Es la gran dificultad que manejamos los hombres. Cuando uno construyó su vida, el edificio existencial, sobre arena y no sobre roca. Cuando construyó su vida sobre un ídolo, el dios Mamón, tener, o el placer, o el poder, cualquiera de estos ídolos modernos. No podemos negar hoy la existencia del pecado. Que el mundo lo quiera negar no quiere decir que no exista. Los seres humanos de esta humanidad, de esta tierra, nos podemos poner de acuerdo para decir: no hay sol, pero el sol está allí. Por más que digamos no hay sol, allí está el sol. Por más que digamos no hay pecado, esa es una realidad. Primera afirmación. Segunda, dentro de la reflexión: una vez entendido y asumido la realidad del pecado, hablamos nosotros de una búsqueda de verdad, una búsqueda de luz que de manera consciente o inconsciente tiene el ser humano, buscando realización para su vida. Esa búsqueda es la que llamamos conversión. La conversión es volver sobre nosotros, retornar por nuestros pasos, mirar en qué momento equivocamos el camino y volver la mirada a Dios. Volver la mirada a Dios. Hay conversiones célebres en la Biblia. El 25 de enero, cuya fiesta celebramos hace algunos días, recordamos la conversión de un gigante, Saulo, el apóstata, que se vuelve Pablo el apóstol. Uno ve este hombre, un judío, un hombre creyente en sus leyes, en la Torá, en los profetas, en los escritos del Antiguo Testamento. Un hombre que entendía que los cristianos eran como una plaguita que había que exterminar. Un hombre que pide licencias a los sumos sacerdotes en Jerusalén para ir a Damasco a capturar esa plaga que amenaza a la religión judía. Un hombre que en esa búsqueda camino a Damasco tiene el encuentro con Dios. Estaba allí una voz misteriosa. No veían a nadie, ni él ni sus acompañantes, pero le escuchaban: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El capítulo 9 del libro de los Hechos, capítulo 22 y 26, hablan en 3 oportunidades de esta conversión. ¿Por qué me atacas? ¿Por qué me cuestionas? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú? ¿Quién me habla? ¿Quién eres? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres? Respóndeme. Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Quién eres? No lo conocía. ¿Cuánta gente conocen ustedes que se pueden burlar de que ustedes vengan a un seminario de estos? ¡Ay, eso es para mamá! Ya, eso ya pasó. Y ustedes sienten dolor cuando ridiculizan su fe, o la Virgen, o la Eucaristía, o una piedad simple que tienen en su hogar. Saben que hay ignorancia, desconocimiento. Le llegará a su cuarto de hora. Esas seguridades sobre las que ha construido su vida, ese ser humano, se pueden voltear tan fácilmente y la vida cambiarnos.
¿por qué me persigues? Se identifica, es el encuentro cara a cara, voz a voz. Soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y empieza entonces las indicaciones. Irás a Damasco, conocerás allí un hombre, sabemos luego que es Ananías. Él te limpiará de esa ceguera con la que has quedado en este momento. Empezará tu proceso de conocimiento de la fe, de la persona de Jesús, y serás instrumento elegido de Dios. Casi todos los historiadores eclesiásticos coinciden en algo. Sin Pablo el apóstol, nuestra iglesia cristiana católica sería una secta más como esas que abundan. Pero si alguien ha hecho el cristianismo una fuerza importante en 20 siglos de historia, sobre todo en el mundo occidental, Europa y América, ha sido fundamentalmente Pablo el apóstol, perseguidor, ensañado, crítico, cuestionador, y luego un gigante que conoció por dentro el judaísmo y se dio cuenta de verdad, de la verdad parcial que podía tener y de la verdad total que encuentra en el cristiano. ¿Por qué me persigues? Estaba allí. La conversión de este hombre, ¿qué hubo en él? Vamos a sacar enseñanzas a partir de esta historia. ¿Qué es la conversión? ¿Por qué aquel hombre con el problema de alcoholismo? ¿Por qué aquella mujer con ese rencor profundo frente a su cónyuge no fueron capaces de dar el salto? ¿Qué faltó ahí o qué falta en nuestra vida? A partir de la historia de Saulo, Hechos capítulo 9 o Hechos 22 o Hechos capítulo 26, cualquiera de esas tres versiones de la conversión en el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar estas respuestas. La primera, Jesús pasa por nuestra vida cuando menos lo esperamos. En la cotidianidad, a veces y especialmente en una situación adversa. Oigan esto, es tan común encontrar que una persona en una crisis profunda encuentra un camino de conversión al Señor. Ustedes no se han dado cuenta de algo. ¿Por qué cuando la fortuna nos sonríe? ¿Por qué cuando tenemos salud, trabajo, afectos, seguridades humanas, a veces tenemos tanto desgano para buscar a Dios, para ofrecerle la vida, para agradecerle, para estar en amistad con Él? ¿No han descubierto algo? ¿Por qué cuando hay una crisis profunda? ¿Por qué cuando se pierde un trabajo? ¿Por qué cuando se desbarata una relación de pareja? ¿Por qué cuando que le perdimos el norte a lo que hacíamos? ¿Por qué cuando experimentamos la traición de alguien que era muy importante para nosotros, buscamos al Señor? Lo han descubierto en la vida cotidiana y especialmente las adversidades, es a veces donde nos sale al paso Jesús. Y nos puede preguntarnos, Saulo, ¿por qué me persigues? Gloria, ¿por qué me ignoras? Álvaro, ¿por qué me desprecias? Estela, ¿por qué nunca me buscas? Ernesto, ¿por qué nunca cuentas conmigo? Nos dirá a cada uno de nosotros, ¿por qué soy un apéndice, el cual te pueden operar y seguir viviendo? Soy un añadido, un accidental en tu vida. No eres centro. Luego, después de ese encuentro en la vida, o de pasar por nuestra vida, viene esta palabra clave, no la olviden. La conversión se inicia por un encuentro personal con Jesús. Un encuentro personal con Jesús. Voy a colocar un caso para que ustedes me lo entiendan. Van unos hijos de ustedes a un clásico nacional Medellín. Estuvo fabuloso, 5-5, 10 goles en un partido. Era la final de un campeonato. Todo el mundo gritaba, esas tribunas a reventar, la ola, los locutores, las banderas, las barras, la gente afuera, la comida, el licor que colocan a la salida, la policía organizando todo, la emoción de los goles, del partido, del deporte. Y van los hijos y le cuentan, uy mamá, qué pasta de partido. Y dice, ver hay 22 rodillones persiguiendo un balón, qué bobada. No mamá, es que no es eso. Vea, es que es esta camiseta, vea, yo la sudo. Con el empate quedamos campeones, nos bastaba eso mamá. Yo la sudo, es mi divisa, es mi barra, es mi hinchada. Dice el joven,
Y él vibra, se apasiona, y tú no. ¿Por qué? No conoces de fútbol, no conoces de barras, no conoces de hinchada, no conoces de penas máximas, de penaltis, de tiros de esquina, no conoces de la reglamentación, de las medidas de una cancha. Bueno, yo tampoco conozco demasiado. Cuando uno conoce, uno se va como entusiasmando. Empieza otra historia así cortica para que me entiendan. Cuando uno no conoce, no entiende, no vibra, no se apasiona. Y entonces le dice la otra: ve, estás viendo a Dora la celadora. Ay, mi hija, no, ya no la empecé, ya mi novela empezada, ya no me gusta, ya como que no la cojo. Dice de pronto una de ellas: estoy viendo más La Viuda de la Mafia. De ahí se ríen, siempre se ve que la ven por ahí. Bueno, cuando hay eso, dice: ay, no, mi hija, es que estoy llegando tarde, le voy a perder el hilo, yo la voy a dejar de ver. Pero si está viendo a Dora la celadora, o a La Viuda de la Mafia, o a Desafío 2005, Cabo Tiburón, o La Isla que una aventura pirata, bueno, La Isla de los Famosos, una aventura pirata. Entonces dice: no, pues uno pasa ahí un canal y se da cuenta de todo esto que esta sociedad y esta televisión comercial. ¿Qué hay en todo esto? Si uno está conectado, uno vibra y uno se apasiona. Y dice uno: yo estoy con el equipo de las celebridades, con Juan David. Otro dice: no, yo estoy con el equipo de los retadores. Otro dice: yo estoy con los de los sobrevivientes. Cada uno va a decir sus cosas. No piense pues que el Padre la ve, ni mucho menos. Pues, yo le hago barra a Iván, y otro: no, yo a Santiago. Cada uno pues le hará su barra. En el fondo, ¿qué hay detrás de esto? Cuando uno conoce, se apasiona, vibra, con las realidades del Espíritu ocurre lo mismo. Tenemos que conocer a Jesús y conocerlo de manera personal, como una experiencia que nos apasione, que nos motive, que nos haga vibrar. Señor, es que he sentido tu amor, tu luz, tu paz, tu guía, tu norte, tu sostén. Eres mi Señor, mi Dios y mi todo. Me siento enamorado, enamorada, conquistado, seducido por ti. Y alguien lo conoce y dice: ve, mi mamá le está patinando, ya hablando del psiquiatra. Y dice: mamá, pero usted como quería a la Virgen, fue que se volvió evangélica, está muy mística, le van a decir. Y la mamá: católica y a mucho honor. Y dice: lo único que te falta es irte de puerta en puerta, le va a decir alguno, a manera de burla. En el fondo no han conocido a Dios. Aquella persona por la que tú sufres, un cónyuge, un hijo, un hermano, una vecina, no sé quién, que no se apasiona con las cosas de Dios, no las conoce. Si tú no te apasionas por el fútbol, no lo conoces. Si no te apasionas por la novela, no lo conoces. Es ese encuentro con Él. Mi Señor, mi Dios, es que me ama, me llena la vida, me siento plena. Y eso solo se da cuando un corazón sacudido por tempestades no se aferra a seguridades humanas y en medio de una profunda niebla, de una densa oscuridad, busca una luz, un norte, un faro para su vida. Lo primero, Jesús pasa por la vida, la conversión de Pablo. Lo segundo, un encuentro personal. Lo tercero, el enamoramiento. El enamorarme, conocer su palabra. Hay un canto muy lindo que yo aprendí siendo niño, entonces dice: caminar como caminó Jesús, pensar como pensó Jesús, hablar como habló Jesús, mirar como miró Jesús, amar como amó Jesús, vivir como vivió Jesús. Podríamos decir, utilizando una palabra muy moderna, ser casi un clon de Jesús. Preguntarle muchas veces: Jesús, si tú estuvieras acá, ¿cómo hablarías? ¿Qué les dirías? ¿Cómo les contarías las cosas? ¿Cómo te emocionarías? ¿Cómo llegarías a una persona a colocarle la mano, a decirle: la ternura de mi Padre Dios está contigo? El llenarnos de Jesús, el llenarnos de Dios, no es locura. Ojo a esto, no es locura. No es excentricidades, es la experiencia de Dios que me toca y es capaz de transformarme. Y créanme de verdad que no pueden haber existido locos por millones durante 20 siglos si esto fuera simplemente una farsa o un ideal o una simple utopía.
Porque hombres y mujeres han entregado su vida y han llegado hasta el heroísmo cuando se han enamorado del proyecto de Jesús de Nazaret. Un proyecto de verdad, un proyecto de amor, un proyecto de justicia, un proyecto de autenticidad, un proyecto de libertad. ¿Qué hay? Como este hombre, filósofos, pensadores, poetas, existencialistas se han ocupado de él para defenderlo, para atacarlo. Porque todos los imperios del mundo, el griego, el romano, los bárbaros, los imperios europeos, británico, francés, español, alemán, el imperio soviético y muy probablemente el imperio norteamericano acabarán. Pero la iglesia de Jesús y el cristianismo subsiste más allá de 20 siglos. Es una utopía, es un ideal, es una mentira, es un engaño. Porque aquellos que lo han cuestionado no le han robado plenamente la fe al mundo. Cuando yo me enamoro de Él, cuando digo, como afirma San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, es entonces porque va a empezar ese proceso de cambio en tu vida. Y cuando tú ya has pasado por tu vida, primer paso, te encuentras con Él, segundo paso, te enamoras de Él, tercer paso, empiezas a preguntarte, ¿y yo qué he hecho con mi vida? ¿Y yo dónde estaba buscando la felicidad? ¿Y yo por qué estaba bobeando de esta manera? ¿Y qué tiene esa palabra de Jesús que oigo un evangelio y me arde el corazón y se me calienta la sangre y se me emociona el espíritu y siento arder toda mi vida y tengo como una hambre y una sed de Él? ¿Les ha pasado? Se los creo. Se los creo. Está aquí adentro, adentro, adentro. Y es alimentar eso, alimentarlo. Y esa persona entonces dirá, pero si he gastado 30, 45 años de mi vida buscando solamente conseguir plata, y la plata me da comodidad, y me da confort, y me da bienestar, pero no me da felicidad, no me la da, no me la da. Si la plata sí me da cierta seguridad para vivir, pero no me realiza como ser humano. Y entonces Jesús nos empezará a hablar. Has construido un proyecto de felicidad para tu vida sobre relaciones de posesión, de dominio, de tener. Eres como un almacenista, almacenar, guardar cosas por tu codicia. ¿Y sabes cuál es el proyecto de felicidad? No es construir tu vida sobre relaciones de dominio, de posesión. Es construir tu vida sobre relaciones de comunión, común unión, sobre relaciones de amor. Allí encontrarás felicidad. A ustedes, amigos televidentes, y los miro ahí directamente a la cámara que tiene Ángel, les digo esto. Ustedes han mirado en su historia personal cuáles han sido los momentos más felices de su vida. Pregunto yo, cuando conseguiste ese carrito, cuando compraste ese apartamentico, ciertamente hubo felicidad, pero luego pasó. O los momentos más grandes de felicidad es, oigan esto, cuando has amado profundamente o cuando te has dejado amar. Habrá que decir como un comercial de televisión, y no vamos a decir que es el de la casita roja, quizás estamos buscando la felicidad en el lugar equivocado. Ven mucha televisión ustedes, todas me han respondido. Estamos buscando el proyecto de felicidad en el lugar equivocado. ¿Qué es la conversión? Si mi camino hacia la luz es hacia allá y yo cogí hacia acá, nos dice, devuélvete sobre tus pasos. Necesitas humildad, desaprender, pensar que quizás estés equivocado y empieza a caminar hacia la luz. Eso lo hizo Pablo y eso lo ratificó toda su vida. Pero atención a esto, en este segundo punto, el primer punto, el pecado. Nadie, oigan esto, nadie busca la luz si no se descubre en oscuridad. El segundo punto, la conversión, el que estamos tocando, les voy a poner esta cascarita. ¿Cuánta gente han conocido ustedes que han ido a una convivencia, que fueron a un retiro espiritual, que de pronto en una Eucaristía salieron conmovidos hasta las lágrimas, que tuvieron un encuentro con un amigo de muchos años y les dijo unas palabras que lo llevó como a cambiar la vida? Y ese buen propósito
Duró por unas semanas, cuando más por unos meses. ¿Sabe qué, mamá? Vea, le voy a decir algo, mamá. Estuve en una misa que esto es así, mamá, no vuelva a tomar. Y la mamá, ay, mi hijo, Dios lo oiga. No, mamá, es que es así, es que tengo la moral en alto, mamá, y voy a salir adelante, mamá, y no te preocupes. Y la mamá ilusionada. Y pasa una semana y el muchacho como un relojito, a las 6 de la tarde en la casa. Y pasan 15 días y mamá, fijo. Y de pronto por allá a los 20 días tuvo un alegatico con alguien, me voy a ir a desaburrir. Ojo, mi hijo, cuidado. No, mamá, es que está aburrido, pues yo vuelvo. 11 de la noche, el muchacho no ha vuelto. 1 de la mañana, la mamá despierta. 2 de la mañana, abren la puerta y la mamá despierta. El muchacho, hola, mamacita, está bonita la mamacita. Y ese buen propósito. Es que mamá, yo lo dejo, mamá, yo soy capaz. No le duró. Ay, si sumara la gente que ha tenido ideales de cambio en la vida, buenos propósitos, buena voluntad, buena fe, si sumáramos esas personas y las uniéramos en cadeneta tomadas de las manos, desde aquí, desde este auditorio del Colegio de San Ignacio, en el barrio del Estadio de Medellín, podríamos hacer una cadeneta que podría llegar, ¿saben hasta dónde? Hasta la luna. La cantidad de seres humanos que han hecho propósitos, este año sí. ¿Cuánta gente ha intentado cambiar y las cosas no se han dado? Padre, ¿qué pasa acá? Y Pablo nos da la clave. En todas sus cartas, en todas sus epístolas, en todos sus mensajes, Él nos muestra dos condiciones fundamentales para perseverar en la conversión. Oigan esto, perseverar. Iniciar es de todos, perseverar es de pocos, terminar es de santos. Iniciar es de todos, perseverar es de pocos, terminar es de santos. Que te llamen testaruda, que te llamen caja fuerte, blindada, eres muy dura, no cambias. No voy a cambiar en esto de perseverar en mi proceso de conversión. ¿Qué nos dice Pablo? Oigan estas dos claves que son maravillosas. La primera, la conversión es don de Dios, es regalo de Dios, es gracia de Dios. Él lo da, hay que pedirlo. No depende, oigan esta frase, no depende de nuestro esfuerzo personal querer cambiar, si no nos abrimos a la gracia de Dios, marcados por el pecado original del que nos habla San Agustín y que nos trae el capítulo 3 del libro del Génesis. Marcados por ese pecado original, el ser humano siempre quiere bajar la guardia. Y esa pasión dominante, llámese egoísmo, llámese rencores, llámese orgullo, llámese tibieza espiritual, llámese desesperanza, llámese concupiscencia de la carne, llámese desobediencia a la ley de Dios, como la quieras llamar, eso volverá a reclamar en tu vida. Te basta mi gracia y vencerás. Que en la debilidad se manifiesta grande mi poder. Que no eres tú por tu fuerza interior el que sales adelante, sino que soy yo, Cristo Jesús, el que te doy ese poder para renovarte y hacer tu vida, tu espíritu, una creación, un hombre, una mujer nuevos. No intenten cambiar apoyados exclusivamente en el propio esfuerzo, van a fracasar. ¿Cuántas veces he oído yo esta frase? Padre, yo no me voy a volver a confesar. Llevo 35 años, Padre, confesándome que soy cantaletosa, impaciente y que me muere la rabia con el marido y los hijos. Padre, yo ya no voy a cambiar. ¿Qué has hecho para cambiar, Padre? Todo. Vea, es que me desorganizan la casa. Este hombre es muy cochino. Se quita por allá los zapatos, las medias las deja tiradas, hace una siesta en la cama y la deja revolcada. Va a la cocina y para picarse una taja de piña revuelca toda la cocina. Padre, yo me cocino. ¡Ah! Me dice ella. Yo le digo, ¿qué esfuerzo haces, Padre? Me quedo callada. No, te vas a morir, mujer, no se intoxique. Pídale al Señor. Señor, dame paz, paciencia, la ciencia de la paz. Señor,
que cuando me revuelquen en la cocina, que cuando sean desorganizados, que cuando no me consideren, que cuando pisen el corredor cuando está mojado, que yo diga, Señor, que no me dé rabia. Lo vas a mirar y vas a decir, ay, tan divino, ahora te mato. Es por molestar. Es por molestar. Señoras, señores, no voten corriente. El gran descubrimiento del cristianismo es este. Necesitamos la gracia de Dios. Solos. Es muy poquito lo que podemos conseguir. Algo se consigue. Pero duradero, estable, firme la conversión en Dios. Yo respeto mucho a un alcohólico rehabilitado. Y todos los alcohólicos rehabilitados que conozco, todos son seres profundamente espirituales. Son personas que se han llenado de Dios. Son seres humanos convencidos de que sin Él nada podemos. Cuando pienso en esa parábola, en ese ejemplo maravilloso de la vid y los sarmientos, el arbolito y la ramita, y dice, yo soy la vid, el tronco por donde circula la savia que da la vida a las ramas. Ustedes son los sarmientos, la ramita. Sin mí, nada, 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 no un poquito, nada podéis hacer, nada. ¿Qué nos quiere decir? Conmigo, todo, no algunas cosas, la mayoría, todo, todo, todo lo podemos. Mira cuál es tu pasión dominante. Mira cuál es este pecado que llevas años y años hablando con el sacerdote, que hasta te desanimas y dices, yo para qué voy a confesar. Piensa cuál es ese pecado y vas a decir, basta, me cansé, no va más, no va más. No voy a hacer cambiar mi vida haciéndolo depender de mi esfuerzo, de mi trabajo personal. Me voy a apoyar en la gracia de Jesús. Lo voy a hacer. Creo en ti, eres mi Señor. Tienes señorío sobre mi vida, eres mi Dios. Lo que para el hombre es imposible, para ti es posible. Lo creo y lo voy a probar no solo en mi afirmación interior, sino con la conducta de mi vida. Fue la vida de Pablo. ¿Qué llevó a este hombre enérgico, fuerte, a ser un místico? Cuando él afirma, es que ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. ¿Qué lo lleva a este hombre? Para las elecciones, acuérdense, 07 en el tarjetón. Ya que recibí aplauso entonces para que se acuerden ahí. Bueno, a ver mis hijas. Ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Es Cristo que vive en mí. Yo admiro esa carta de Pablo a la comunidad de Roma, capítulo 8, versículos 31 y siguientes, cuando este hombre perseguido, fastidiado, aguantando hambre, frío, dice, ¿quién me separará? ¿Quién? Véngase pues, ¿quién me separará del amor de Dios? El hambre, la espada, la persecución, el frío, la desnudez, la muerte. No, en todo esto salgo vencedor gracias a aquel que me ha amado. Porque ni tronos, ni dominaciones, ni principados, ni potestades, nada vale la pena en relación con el amor grande y profundo que Dios tiene sobre mi vida. Eso no parece que hubiera sido de un perseguidor de los cristianos, ¿cierto? ¡Qué ironía! Esa es la verdadera conversión. Se llenó de Jesús, confió en Él, creyó en Él, esperó todo de Él. Y vio en su vida verdaderos milagros, grandes proezas, inmensas tareas. Por eso es un héroe, un gigante de la fe. Padre, entonces usted dice que yo no me he convertido, ¿por qué? Porque dices que crees en Jesús. Paja. Estás hablando bobadas. Vos sí crees de aquí para afuera y lo decís. Pero viene un problema, ¡buu! Y se derrumba uno. Viene una dificultad, ¡ay! ¿Dónde está el Señor? No creemos tanto, es en Él, la perseverancia, un impulsito inicial, sí,
por una misa, una convivencia, un encuentro, un viaje, una crisis, una catástrofe, la muerte de un ser querido, una enfermedad, te puede llevar a una conversión inicial, pero sostenerla apoyado en la gracia del Señor. Una clave grande, la conversión es gracia, regalo de Dios. Y oigan la segunda partecita, además de ser gracia y don de Dios, es que es también tarea nuestra. Porque si yo digo gracia, bueno, dame tu gracia, y yo aquí me siento a esperar a que me conviertas a mi marido, ya aquí me voy a quedar sentada, hasta los 90, a ver si este hombre cambia y deja de ser ojicontento. No, ponga los medios. ¿Qué es poner los medios? Bueno, confiar en la gracia de Dios, en el caso tuyo, pero es también uno saber que en el mundo estamos, y que esa fidelidad a Jesús nos implica una palabrita de la que no queremos saber mucho, que es ¿cuál? Aquí la estoy haciendo con los dedos, la cruz. Estoy convencido que el mundo tampoco quiere saber de esa palabra. Hoy queremos saber del disfrute, de la farra, de la vida buena, pero de cruz nadie quiere saber. No hay redención sin cruz. Cristo no murió de viejo en una cama, y lo pudo haber hecho. Cristo murió joven y crucificado. ¿Qué enseñanza nos quiso dejar el morir en cruz? Abrazar la cruz personal, llevar esa dificultad en la vida de pareja o de familia, en el trabajo, con los semejantes. Allí hay un camino de redención y allí hay un camino de conversión. Hay un autor, un monje benedictino, psicólogo alemán, Anselmo Grün. Bueno, hay varios libritos de él y es de estos autores espirituales que se ponen como de moda. Son libros muy corticos. Hay uno que se llama Cristo en el Hermano. Y él habla, es una experiencia bonita. Le contaba a alguien, dijo, ve, empecé a trabajar en esta empresa, pero tengo un compañero que me fastidia y me maltrata y me molesta. Yo me voy a salir. Y el monje le dice, no lo hagas. Y le dice, ¿por qué? Y le dice, porque ese que te maltrata, que te fastidia, ese que es cruz para ti, te está confrontando en tu interior. Quizás tú has sido muy impaciente y no te conocías, y esa persona te está probando paciencia. Quizás tú has sido muy incomprensivo y no te conocías, y quizás esa persona te está probando lo comprensivo que eres. Quizás tú has sido una persona poco tolerante y ese ser humano, y tú no lo conocías, te está probando la poca tolerancia que tienes y te invita a ser tolerante. Quizás has sido alguien dominante y autoritario y ese ser humano autoritario y dominante te confronta, pero ese ser humano te está haciendo crecer más que otra persona dócil, azucarada, que no te confronta en nada. ¿Habían visto ese punto de vista? La cruz, amarla. Tenemos entonces la gracia de Dios como regalo y también como una tarea por construir en ese proceso de conversión para ser fieles, y esa cruz hay que amarla. Vamos en un segundo punto. El primero fue ¿cuál? Reconocer el pecado. El segundo, buscar la conversión. Y el tercer punto, el definitivo. Ya con este vamos cerrando la reflexión y me excusan porque voy enseguida para un matricidio, un matrimonio. Voy allá a unas parejitas a darle la bendición. El tercero y último punto, ustedes lo van a pensar. En este proceso de la conversión hay como tres niveles. Hay tres niveles para tres tipos de personas. Ustedes verán en cuál se ubican. Pecado, conversión, hablamos un poco de ella, y el misterio que es apoyarnos en la gracia de Dios. Colocamos el ejemplo de Pablo. Y ahora tres niveles de conversión. La conversión antropológica, la del hombre en general, la conversión del ateo y la conversión del cristiano. La conversión antropológica, la primera conversión que tenemos que hacer como seres humanos, no hablamos siquiera cristianos o a creyentes, la primera conversión que tenemos que hacer es esta: convertirnos a la misión universal a la que Dios nos ha llamado, convertirnos al amor. El mundo de hoy
Le oí al padre Hernando Uribe, un carmelita de Monticello, dice: ama tan poco, es un verdadero escándalo lo poco que amamos los seres humanos. Dios nos ha dado inteligencia, no solamente para producir conocimiento científico y técnico, para urdir o maquinar contra otras personas, nos ha dado inteligencia para amar inteligentemente. Dios nos ha dado un cuerpo no solamente para ser aeróbicos y para vestirnos a la moda. Nos ha dado un cuerpo no solamente para sudarlo y para hacerle la lipoescultura y para peinarlo y para broncearlo. Dios nos ha dado un cuerpo para comunicar a través de él toda esa fuerza amorosa que tenemos por los demás, a través de un apretón de manos, a través de un abrazo, a través de una mirada de ternura. Esa fuerza amorosa. Dios nos ha dado inteligencia y cuerpo, pero nos ha dado un corazón para comunicar la experiencia del amor, para hacer nacer en él la misericordia, la compasión, el perdón, la entrega, la donación de la vida. Aquel ser humano que vive para cuidar su cuerpo, que solo vive para aplicarle maquillaje, cremas humectantes, teñidos en el cabello, meterle un poco de silicona en ciertas zonas, quitarle otro poco de grasa en otras zonas, es un ser humano que no se ha convertido en la misión universal del chino, del venezolano, del americano, del europeo, del antioqueño, la misión universal, la del amor. Un ser humano que pase en esta tierra sin amor nunca conoció cuál fue la misión profunda a la que la llamó el Señor. Un nivel de conversión en el plano antropológico, creyente o no creyente, estás llamado a cambiar tu vida para el amor. Me decía un joven de un colegio de 11 grado, cuando le pregunté: ¿a qué viniste al mundo? Y me dijo: padre, yo vine al mundo a dos cosas, a conseguir plata y a pasar bueno. Y yo dije: este muchacho no tiene ni veniales. Seguramente lo aprendió de la casa o del ambiente del colegio, de la cultura, pero está más perdido que embolatado. Puede que consiga el dinerito, puede que pase bueno en su vida, pero llegará a eso de los 30, 35 años y se preguntará una y mil veces con dolor: ¿qué he hecho de mi vida? ¿Por qué lo tengo todo y no tengo nada? ¿Por qué este vacío en el corazón? Si tengo cosas y he disfrutado la vida, pero no me siento feliz. Has traicionado la tarea primera para cualquier ser humano, hombre o mujer, sobre esta tierra, más allá de razas o condición económica o política. Has traicionado la misión universal, el llamado al amor. Conversión antropológica, conversión del pagano o del ateo. Hace algunas décadas hubo una discusión en el plano teórico sobre si Dios existe o no. Cada vez ese ateísmo teórico está más mandado a recoger. Hoy hay un ateísmo práctico. No se niega a Dios, no se le niega racionalmente, se le ignora. Vamos para misa, anda vos. Ve, vos y rezás. No, pues yo a mi manera, sí, yo lo busco. ¿En qué momento? Pues yo me doy la bendición cuando voy bajando el ascensor para el trabajo. Así es de chiquitico tu Dios. Así es de insignificante que no te mereces en una bendición cuando bajas del ascensor. Bueno, no, y también cuando paso frente a una iglesia también. Y la bendición completa con besito acá. ¡Mua, mua, mua, mua! Ese es tu Dios. Ese es Dios. Un Dios de bolsillo que puedes cargar acá. No te exige, no te interpela, no te cuestiona. Es el que está apenas como a la medida de tu bolsillo. Ese es el Dios que tú quieres. Hay que hacer una conversión al verdadero Dios. Encontrarnos con Él, conocerlo a Él, enamorarnos de Él, dejarnos conquistar por Él. Cuando vean un ser humano en el seno de sus familias o alguien que quieren y está alejado de Dios, oren para que una circunstancia, una palabra, un acontecimiento ocurra en su vida que le lleve a pensar: pero si Dios existe, pero si Él está vivo, pero si lo he sentido en mi corazón, pero cómo pasé tantos años tan alejado, tan alejada de Él. Oren por esa persona. La vida no puede ser solamente
la de uno pasarse como un pollo, una gallina, toda la vida picando maíz, llenando el buche, satisfaciendo las necesidades primarias. Somos seres, además de instintivos, somos seres del espíritu. Buscar ese sentido de trascendencia, de verticalidad, buscar a Dios en la vida. La conversión del ateo, del no creyente, la conversión a Dios. Ese cambio, ese giro. La primera elemental, descubrir, vinimos a amar. La segunda, si eres frío, si no tienes idea de Dios, si lo ignoras, lo haces a un lado o lo tienes simplemente deformado, un Dios de bolsillo que no te exige, un Dios de supermercado que no te cuestiona y adaptas todo a tus necesidades, conócelo con toda la fuerza de su amor, pero también con toda la radicalidad de sus exigencias. Y la tercera y última conversión, la conversión del cristiano, que somos la mayoría de nosotros, que nos decimos tener fe. ¿Cuál es la conversión del cristiano? La conversión del cristiano es abandonar el pecado y conocer la nueva vida en Jesús. No hay derecho a que nos pasen los años. Nos cambió la foto del primer añito cuando teníamos 10, a los 15, al matrimonio, a los 30, a los 50 años. Todo nos cambió, pero mi vida no cambió. Yo siento un verdadero dolor cuando oigo la confesión de un anciano inconverso. Padre, ahí me va a perdonar, Padre, pero soy hombre. ¿Cuántos años tenés? 85, Padre. ¿Y qué me querés decir cuando decís que sos hombre? Pues, Padre, yo he sido un santo, lo único es que yo, Padre, veo una muchacha y yo ya, Padre, yo desde que una falda, ya te entiendo, eso es como los toros cuando ven ahí la del torero moviéndose, a todo lo embisten. Sí, Padre, más o menos, por allá todo, desde que una bata todas me sirven, yo todas las embisto. Pero eso fue en tu juventud, son pecados de juventud, ¿ya cambiaste o no? Y me dijo, pues Padre, ya uno a los 85 ya no tiene con qué. Pero Padre, yo por ahí sí en el centro voy y mando la manito por ahí, por detrás donde encuentre carnita. Y yo oigo uno con la lápida pegada a la espalda, pidiendo ya papeles para pasar al otro lado. Y con el pecado que le empezó a los 16 años, siendo con 85. Un anciano inconverso. Ya no tiene con qué, pero él allá con la manita, pues, a ver, encontrando carnita. Viejito verde. Uno oye eso y me da pesar. No hay derecho. Nos cambió la vida. Se murieron nuestros amigos. Nos volvimos viejos. La cara arrugada. Pero este corazón no se convirtió, no cambió, no avanzó. Que por pasiones de juventud las hormonas hubieran funcionado a 1000, pero ahora que funcionan a 10, ya no a 1000 sino a 10, y todavía en esas, uno mirar eso. Y como esas muchas realidades, la conversión cristiana es renunciar al pecado. Los años nos tienen que dar madurez, ponderación, sensatez. Vean, hay conversiones muy lindas, en sentido contrario lo digo. Ustedes no saben lo que es oír la conversión de una mujer que fue prostituta. Tiene 60 años, para eso que cogen hasta cara dulce. No se mire pues ahora que algo le dice, ves, vos tenés cara como muy dulce. No se mire pues así porque no se vayan a acusar. Cogen hasta cara dulce. Y me dice, ay, Padre, yo me gané la vida horizontalmente, Padre, usted me entiende, tranquila, mija. No entre en más detalle, no me monte el video. Hasta que ya trabajaste, pues Padre, hasta que uno más o menos tenía todo más o menos bien puesto. Hasta los 38, 39, Padre, ya cada vez le pagaron uno menos, casi que me tocaba pagarles a mí para recibirlos. Ya no lo buscan a uno, Padre, eso mientras uno tiene 22, 23, muy bien. Ya el 38, 39 lo dejó. Y es una mujer ahora por encima del bien y del mal, piadosa. Y me dice una persona de estas, Padre, si yo a mis 17 años hubiera tenido, ¿quién me hubiera hecho caer en la cuenta de lo que estaba haciendo? ¿Cuánto me hubiera servido? Pero no fui consciente de eso. Padre, me duele, me arrepiento. Ahora que he conocido a Jesús en mi vida, ahora que sé lo que es una Eucaristía,
Ahora lo que sé que es el verdadero amor humano, yo quemándome, entregando mi cuerpo, mi intimidad a un viejo cochino, sucio, por 15, 20, 18 mil pesitos. Padre, qué asco. Un ser humano que encontró la verdad. En la vejez uno y el otro que no. Más vale tarde que nunca, ¿cierto? Más vale tarde que nunca. En la conversión cristiana, renunciar al pecado. No hay derecho a que sigamos con una pasión dominante en nuestra vida, la lujuria, atesorar. Uno ve a veces personas ya muriéndose, ya están llamando ya al servicio funerario. Y que eso, ¿para dónde te lo vas a llevar? Eso es mío, déjamelo aquí en el nochero. Ve, estás esperando a que yo me muera para quitármelo, déjamelo acá, déjamelo acá. Ay, qué pesar, qué dolor. Gente tan perecida, tan apretada, tan avara, tan codiciosa, tan hambrienta, tan miserable, tan pegada de cositas, cuando uno le espera una vida en Dios. Renunciar a esas pasiones, ese pecado, la vida nos tiene que dar esa madurez. Y lo segundo, conocer la nueva creación en Dios, es la conversión. ¿Dónde está la felicidad? Hay felicidad plena en este mundo, en cualquier lugar de la tierra, donde haya un corazón humano que tenga a Dios. Hay felicidad en esta tierra, en cualquier lugar donde haya un ser humano que en su corazón tenga a Dios. Yo nunca dejaré de impresionarme cuando veo una jovencita, un jovencito en un semáforo vendiendo dulces, pero le veo que tiene la capacidad de jugar con otros compañeritos y pienso, pero si le falta todo, centavea al día, vivirá en un tugurio, está el sol y el agua, lo puede atropellar un carro, el smog de los vehículos. Y yo digo, le falta todo, y digo, me equivoco, lo tiene todo, Dios en su corazón. En sentido contrario, conozco gente, en lugares tan lindos residen, apartamentos tan bien decorados y tan grandes, casas tan bonitas, unas acciones, un CDT no sé dónde, unos dólares en sí sé cuál, unos euros que ahora pagan mejor en otra cuentecita. Y uno ve ese ser humano tan mustio, tan apagadito, tan solitario. La verdadera creación que nos promete el Señor una vez nos convirtamos es volvernos ligeros de equipaje. Las anclas de los barcos los aferran, hay que levantar esa ancla y empezar a remar mar adentro. Mis hijas, mis hijos, que el Señor nos ayude en este camino de la conversión, que apoyados en su gracia, levemos anclas y empecemos a remar mar adentro en ese misterioso mundo de Dios, camino de conversión, donde está la única y verdadera felicidad del ser humano. Amén.